Bienvenido a el canal donde cada historia susurra desde las sombras. Aquí el miedo no se muestra, se cuenta. Hoy les traigo El inquilino del 403. Espero que les guste. Suscríbanse y síganme en TikTok. Capítulo 1. El inquilino y sus antiguas reglas. No fue el administrador quien me entregó las llaves del departamento, sino el propio inquilino anterior. Me pareció extraño porque cuando uno arrienda, pues normalmente el trámite se hace es con la inmobiliaria o el dueño. Pero esa tarde en la portería del edificio, un hombre de unos 50 años con barba descuidada y los ojos hundidos me estaban esperando. Me dijo, ¿tú eres el 9403? Me preguntó con una voz áspera, como si no hubiera dormido en días. Asentí, me dio la llave, un llavero oxidado, con un número casi borrado. Y entonces, antes de que pudiera agradecerle, me soltó algo raro. Mira, muchacho, sé que esto te va a sonar un poco como una estupidez, pero te voy a dar unas reglas. Yo viví allí 3 años y créeme, si quieres dormir tranquilo, mejor síguelas. Lo dijo riendo, como si fueran bromas entre vecinos, pero su risa no llegaba a los ojos, sino que era una risa rara. Saqué mi celular pensando que debía escribirlas para no olvidarlas, aunque en ese momento no les di demasiada importancia. Él comenzó a enumerarlas con los dedos. Primera, nunca dejes el baño descubierto por la noche. Tápalo con una sábana o voltea el marco hacia la pared. 2. Si escuchas pasos en el pasillo después de medianoche, no abras la puerta nunca. 3. A las 3:17 de la madrugada, no mires directamente a la esquina de tu habitación, aunque sientas que hay alguien allí. Y 4. Si el ascensor se detiene en el piso 4 sin que nadie lo haya llamado, no salgas de tu apartamento hasta que se vuelva a mover. Al terminar me miró fijamente, luego sonrió, como si acabara de contarme un chiste tonto. Son manías, ya sabes. Esta casa es vieja y hace ruidos. No te lo tomes en serio. Y se fue, sin despedirse, sin mirar atrás. Yo me quedé con las llaves en la mano, pensando que aquel hombre estaba medio loco. Sin embargo, había algo en su tono que no parecía del todo broma, como si hubiera querido advertirme, pero disfrazando todo bajo un aire de chanza, de risa, de comedia, de que nada era real. Subí al cuarto piso por las escaleras porque el ascensor estaba fuera de servicio. El pasillo era largo, iluminado por lámparas amarillentas que parpadeaban de vez en cuando. El 403 estaba al fondo, justo al lado de la ventana que daba a la calle. El apartamento estaba vacío, con un olor extraño a esos antiguos edificios, a humedad y a madera vieja. El piso crujía bajo cada paso, como si protestara por mi presencia. Debo admitirlo, en cuanto lo tomé, fue su precio. Me parecía extremadamente barato y mi economía era muy justa. Lo primero que noté fue un espejo grande en el baño y cubierto con una tela gris. No pude evitar sonreír al recordar la primera regla del viejo inquilino. Ridículo, dije. Me dije también a mí mismo. ¿Qué chiste será este? Retirando la tela pues para mirarme. La primera noche parecía que todo iba a ir bien. No sé por qué, pero justamente me llegó el recuerdo de las reglas de ese día. Puse música, ordené mis cosas, me acosté temprano. Pero el silencio que noté en el edificio era pesado, casi artificial. A las 2:40 justamente escuché pasos en el pasillo, lentos, muy lentos. Se acercaban, se tenían justo frente a mi puerta. Recordé la segunda regla y dudé. Mi primera reacción fue mirar por la mirilla, pero algo dentro de mí me lo prohibía. Algo me decía que no lo hiciera. Los pasos permanecieron allí varios segundos hasta que se alejaron con la misma lentitud con la que habían llegado. Me tranquilicé pensando pues que era un vecino, pero mi corazón seguía latiendo demasiado rápido. Luego, cuando estaba por dormir, lo peor ocurrió. A las 3:17 exactamente, desperté
sobresaltado, sin razón aparente. Una sensación me invadió. No estaba solo en la habitación. El aire estaba helado, más pesado. Aunque quise girar la cabeza hacia la esquina oscura, recordé la tercera regla. No mires directamente. Me quedé inmóvil, con un sudor frío bajando por la espalda. Algo respiraba allí. Lo sabía. No lo veía, pero lo sabía. El silencio se rompió con un ruido metálico. El ascensor del edificio activándose. Bajó, rechinó y luego se detuvo justamente en el cuarto piso. Sonó un din agudo y las puertas se abrieron solas. Yo apreté los ojos con fuerza, rezando que se cerraran rápido. Cuando lo hicieron, la sensación en mi cuarto desapareció. Pasé el resto de la noche despierto, sin atreverme a moverme. Por la mañana encontré el espejo del baño otra vez cubierto, con la tela gris. Yo estaba seguro de haberlo dejado descubierto en el momento en que me miré. Capítulo 2. El hombre del pasillo. El día después de mi primera noche en el 403, ya empezaba a odiar este mismo edificio. Traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, una mezcla de nervios, soledad y sugestión. Pero había algo que no podía sacarme de la cabeza: el espejo del baño. Yo lo había dejado descubierto, estaba seguro. Sin embargo, encontré cubierto con la tela gris. Decidí ignorarlo y salir temprano al trabajo. El edificio, pues, se sentía distinto a plena luz del día. Pasillo largo que en la noche parecía interminable. Ahora no era más que un pasillo común, con pisos desgastados y paredes manchadas de humedad. Un antiguo edificio, a decir verdad. Los vecinos, en cambio, parecían reservados. Nadie me saludaba, me miraban de reojo, con cierta lástima. En la tarde, cuando estaba de regreso, vi al antiguo inquilino. Estaba en la esquina, parado frente a una tienda. Me acerqué con la intención de preguntarle directamente qué había querido decir con aquellas reglas. Pero apenas me vio, se dio media vuelta y desapareció entre toda la gente. Algo me decía que no quería hablar de ese maldito lugar. Nunca más. Segunda noche, decidí poner a prueba mis nervios. Me dije, todo era autosugestión. Esa noche dejé el espejo descubierto a propósito. Dije, ¿qué puede pasar? Ojalá me hubiera arrepentido al instante. Aunque el reflejo me incomodaba, me acosté dispuesto a mostrarme que nada iba a pasar. Creí que todo iba a ser así. O bueno, eso esperé aquella noche. Los pasos en el pasillo volvieron. Esta vez no se detuvieron frente a mi puerta, sino que se quedaron caminando de un lado a otro, una y otra vez. Lo escuchaba ir y venir con un ritmo extraño, irregular, como si la persona se arrastrara en mi pie. Levanté, decidí abrir la puerta de una vez y acabar con la paranoia. Coloqué la mano en el pomo y recordé la segunda regla. Si escuchas pasos en el pasillo, después de medianoche, no abras la puerta. Nunca lo hagas, por favor. Me detuve. Algo me decía que si lo hacía, no me gustaría lo que vería al otro lado. Volví a la cama, tratando de ignorar el sonido hasta que cerré los ojos. Pero a las 3:17, en punto, volví a despertar. La misma sensación de alguien en la esquina. Y esta vez no me quedé quieto. Giré la cabeza, desafiando la regla, y lo vi. Un hombre alto, flaco, de pie en la esquina oscura. Sus ojos brillaban como si reflejara la poca luz de la calle, pero su rostro estaba completamente borroso, como si una sombra espesa lo cubriera. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. El miedo me paralizó. Cerré los ojos, apreté los dientes y recé para que desapareciera. Cuando los abrí, la esquina estaba vacía. El espejo del baño, al amanecer, otra vez estaba cubierto. El vecino del 405. Decidí buscar respuestas. Toqué la puerta del vecino, el apartamento 405, que era el más cercano. 404 estaba desocupado. El apartamento junto al mío, un hombre mayor abrió, con el rostro demacrado y ojeras profundas. Se sorprendió al verme. «Usted es el nuevo 403, ¿cierto?», preguntó como si ya supiera la respuesta. Asentí. Él suspiró, bajando la mirada. «Mire, no debería quedarse ahí. Nadie duró mucho en ese apartamento». Le pedí que me explicara, y después de dudar un momento, habló en voz baja. «Dicen
que un hombre vivió allí hace muchos años, solo, hasta que empezó a volverse loco. Los vecinos escuchaban cómo hablaba solo, como si discutiera con alguien. A veces gritaba en medio de la madrugada. Una noche lo encontraron muerto en su habitación, pero no estaba solo. Se detuvo, como si no quisiera seguir, y yo lo presioné. ¿Qué quiere decir con que no estaba solo? En las fotos que me tomó la policía, en una de las esquinas había una silueta oscura, algo que no debería estar allí. Sentí un escalofrío recorrerme. No sabía si creerlo o no, pero lo peor fue lo que dijo después. Las reglas que le dieron no son un chiste. Ese hombre también las seguía y aún así terminó muerto. Cerró la puerta sin darme oportunidad de preguntar mucho más. El ascensor. Esa tercera noche dormí temprano, pero el insomnio me venció. A la 1 AM escuché el sonido del ascensor. Se activó solo, rechinando como siempre, y se detuvo en el cuarto piso. Otra vez ese bendito sonido. ¡Tin! No había nadie en el pasillo. Lo sabía, pero quería mirar por la mirilla. El ascensor permaneció allí, abierto, durante varios minutos, como si esperara, como si me llamara para que rompiera la cuarta regla. Justamente me acordé, y eso me heló la sangre. Si el ascensor se detiene en el cuarto piso sin que nadie lo haya llamado, no salgas de tu apartamento hasta que vuelva a moverse. Obedecí, no salí, me quedé sentado en el suelo junto a la puerta, con la espalda contra la madera. Y entonces lo escuché, pasos lentos, entrando al pasillo, no del ascensor, sino de mi izquierdo, al final del corredor. Pasos que se detuvieron una vez más frente a mi puerta, y esta vez alguien susurró mi nombre. Capítulo 3. Lo que se oculta en la esquina. Después de aquella noche en que escuché mi nombre susurrando frente a la puerta, estuve tentado a abandonar el apartamento, quien en su sano juicio se seguiría quedando durmiendo allí. Sin embargo, algo más fuerte que el miedo me mantenía adentro: la necesidad, no solo económica, porque pues mi situación no era la mejor, sino también de entender qué estaba pasando. No podía marcharme con tantas preguntas abiertas. Decidí buscar el antiguo inquilino, el hombre de barba descuidada que me había entregado las llaves. Seguía rondando por la zona. Lo había visto varias veces desde la distancia. Esta vez lo esperé en la entrada del edificio. Cuando apareció, lo enfrenté de una vez. Necesito que me diga la verdad, le solté, casi con desesperación, rabia, frustración. Usted vivió en el 403, ¿no? El hombre me miró con fastidio, pero también con una especie de compasión resignada. Ya empezaste a escucharlo, ¿cierto? Dijo sin rodeos. Asentí. Me contó que él también había recibido las reglas cuando se mudó de boca de un vecino más viejo, y que las reglas no eran un juego, eran un intento desesperado de mantener a raya eso que habitaba en ese bendito apartamento. No sé qué es, confesó. Nadie lo sabe, solo que siempre está allí, en la esquina, esperando, que a veces decía acercarse más. Le pregunté por qué no se había ido antes. Su respuesta me heló la sangre. Uno no se va cuando quiere. El 403 te atrapa. Yo logré irme después de 3 años. Encontré la manera, pero todavía sueño con esa sombra. Me dejó con más preguntas que respuestas, con la certeza de que tarde o temprano yo sería el siguiente en el quedar atrapado en ese bendito apartamento. Recuerdo, esa misma tarde decidí revisar cada rincón del apartamento. Tenía la sospecha de que el antiguo inquilino había dejado algo atrás. Busqué en armarios, bajo las tablas del piso, detrás de los muebles viejos, y en la habitación más pequeña encontré un hallazgo perturbador: un cuerno escondido detrás del zócalo, detrás de una madera muy suelta. Las primeras páginas eran notas incoherentes, frases repetidas. Decía: no lo mires, cubre los espejos, no salgas cuando el ascensor llame. Eran las mismas reglas que ya conocía, pero a medida que avanzaba la escritura se volvía más errática, como si el dueño hubiera perdido la contura. Pum, pum, pum. Había dibujos de varias figuras negras, siluetas humanas sin rostro, descripciones de noches enteras sin dormir,
oyendo respiraciones junto a su cama y una de las últimas páginas, un párrafo subrayado varias veces. No es un fantasma, es un inquilino. Estuvo aquí antes que todos nosotros y nunca se fue. Al leer esto, sentí que la temperatura del cuarto descendía de golpe. La tercera regla rota. Esa noche estaba decidido a no cerrar los ojos. Me senté en la sala con todas las luces encendidas, el cuaderno sobre la mesa y una taza de café en la mano. A la medianoche escuché los pasos de siempre, recorriendo el pasillo. No abrí la puerta. A las 3:17, el momento maldito. Sentí la presión en mi habitación, como si alguien hubiese entrado, alguien invisible, y que se plantara en la esquina. Mi cuerpo entero temblaba, pero esta vez decidí no huir de miedo. Volteé la cabeza, rompiendo por completo la tercera regla. La silueta estaba allí, más definida que nunca. Era un hombre. Sí, pero su rostro parecía cubierto por una sombra espesa que lo devoraba. Sus manos eran largas, eran raras, tenían huesos, pero era la combinación algo aberrante. Y colgaban a los costados con ramas secas. Estaba inclinado hacia adelante, observándome, sin ojos, sin boca, pero con una presencia que me asfixiaba. Lo que ocurrió después me dejó de lado. La figura levantó la mano, lentamente, señalando el cuaderno. Me sorprendí, me asusté. Me levanté, aterrado pero obediente, y me acerqué. La página abierta mostraba una sola frase, escrita con letras grandes y desesperadas. Si logras verlo, ya no podrás ignorar. Cuando levanté la mirada, la esquina estaba vacía. La visita inesperada. El día siguiente, busqué al vecino del 405 para mostrarle el cuaderno. Él lo vio con un gesto de horror. Este no es el cuaderno del inquilino anterior, murmuró. Esto perteneció al primero. No entendí. Me explicó que mucho antes de que yo naciera, el apartamento había sido ocupado por un hombre solitario, el mismo del que me había hablado antes, el que apareció muerto en circunstancias inexplicables. Nadie quería hablar de él, pero al parecer había dejado un rastro escrito. Lo más inquietante fue lo último que me dijo el vecino antes de cerrar la puerta. El que te entregó las llaves no es el último inquilino, y ese hombre murió hace 3 meses. Me quedé helado. Si eso era cierto, ¿a quién le había hablado yo aquella tarde? Capítulo 4. El último huésped. No dormí en toda la noche. Me quedé sentado en la sala, con el cuaderno abierto. El vecino del 405 me había dicho algo que no podía sacarme de la cabeza. Ese hombre murió hace meses. Entonces, ¿a quién le había hablado yo? ¿Quién me dio las llaves? Y me contó las reglas. Era posible que hubiera estado frente al mismo inquilino muerto sin darme cuenta. El miedo comenzó a transformarse en obsesión. No podía abandonar el apartamento ahora. Tenía que saber la verdad, aunque me costara la poca cordura que me quedaba. La cuarta noche. Esa noche preparé todo. Coloqué mi celular para grabar el video, apuntando a la esquina de la habitación. Puse el cuerno sobre la mesa y me senté frente al espejo del baño. Esta vez sin cubrir, quería respuestas. El pasillo comenzó con lo mismo de siempre, a la misma hora. No abrí la puerta. El ascensor volvió a activarse a la 1 a.m. Pero me quedé quieto, esperando. Y entonces a las 3:17 el aire cambió. Se volvió helado, espeso. Sabía que estaba allí, la sombra. Miré directo a la esquina, desafiando otra vez la regla. La figura pareció más sólida que nunca, alta, inclinada, con esa oscuridad imposible cubriéndole su rostro. Pero esta vez no se quedó quieto. Avanzó lentamente hacia mí y el espejo del baño vibró como si alguien quisiera salir de él. Entonces lo entendí. El espejo no era para protegerme, era una ventana, una puerta. Vi mi propio reflejo, pero detrás de mí, en el cristal, había otra figura. El mismo hombre, el inquilino original. Sus ojos hundidos miraban con desesperación. Movía los labios como un grito silencioso.
pero no había nadie, solo la silueta oscura, que ya estaba a menos de 1 metro. El secreto del 403. De pronto, el cuaderno en la mesa se abrió solo, las páginas pasando rápido hasta detenerse en una frase escrita con tinta corrida, como si alguien lo hubiera garabateado con desesperación. No se trata de vivir en el 403, se trata de reemplazarlo. Mi escalofrío me recorrió el cuerpo, lo comprendí demasiado tarde. El inquilino no era un fantasma que se apareciera para asustar, era una entidad que necesitaba ocupar un cuerpo, un huésped que saltaba de inquilino en inquilino, atrapando a cualquiera que se cruzara esa puerta. Por eso las reglas no eran para protegerme, eran para prolongar el juego, para retrasar lo inevitable. El espejo comenzó a agrietarse, como si algo lo empujara desde adentro. La sombra extendió su mano hacia mí. En ese instante comprendí lo que el viejo vecino quiso advertir. El que me había entregado las llaves no era un hombre vivo, era el huésped anterior, ya consumido por el 403, buscando su paso. Yo en este caso. El último intento. Corrí hacia la puerta, desesperado, pero esta estaba cerrada con seguro. Mis manos temblaban tanto que no lograba girar la llave. Sentí la sombra acercándose, el aire se volvía irrespirable. Volví la mirada al espejo y lo vi. Mi reflejo ya no era mío, era el del hombre, de barba descuidada, el supuesto antiguo inquilino. Su boca se movía repitiendo la misma frase una y otra vez. Ya eres el siguiente, ya eres el siguiente. El espejo se hizo añicos, la oscuridad de la esquina se abalanzó sobre mí. No recuerdo qué pasó después, solo que desperté sentado en la cama, con el apartamento en completo silencio. El cuaderno ya no estaba, el espejo del baño estaba cubierto otra vez con la tela gris. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que escuché un golpe en la puerta. Era el administrador del edificio, con un joven nervioso a su lado. Aquí tienes las llaves. Este es el nuevo inquilino del 403. Sentí un peso en mi mano, el viejo llavero oxidado. El joven me miró con curiosidad. Yo sonreí. Y como si fuera una broma le dije las reglas. Primero, nunca dejes el espejo del baño descubierto por la noche. Segundo, si escuchas pasos en el pasillo después de medianoche, no abras la puerta. Tercero, a las 3:17 no mires la esquina de tu habitación. Cuarto, y si el ascensor se tiene en el 4.º piso sin que lo hayas llamado, no salgas. Él rió pensando que era un chiste. Yo también sonreí. Pero en el fondo sabía que el 403 ya no me pertenecía, ni yo era el mismo. Si te ha gustado esta historia, pero quieres más, suscríbete y dale tu like. Deja también tu comentario de la parte que más te gustó. Déjame también tu propia historia. Uno nunca sabe, podríamos terminar escuchándola para que nos lleve a experimentar ese terror. ¿Sí serás capaz de contármela?